vamos a ver en este tema? Pues bueno, vamos a ver que las redes son otra de esas cosas que se puede auditar, porque puede tener vulnerabilidades. Es decir, hemos visto cómo existen vulnerabilidades en aplicaciones web, cómo existen vulnerabilidades en sistemas, pero también existen vulnerabilidades en redes. ¿Qué podremos hacer con esto de las vulnerabilidades en redes? Bien, habíamos visto anteriormente que las vulnerabilidades en sistemas nos van a permitir, por ejemplo, comprometer un sistema. Las vulnerabilidades en aplicaciones web nos van a permitir comprometer aplicaciones web. Pues bien, las vulnerabilidades en redes nos van a permitir, sobre todo, ataques que son interceptación de comunicaciones o ataques, por ejemplo, de negación de servicio. ¿Vale? Digamos que son los principales. Existen otros tipos, pero esos van a ser los más comunes. ¿Vale? Entonces, digamos que los ataques en redes de forma directa no van a permitir comprometer un sistema, pero sí van a permitir comprometer información. Es decir, ponernos, por ejemplo, entre la comunicación de dos personas y analizar qué es lo que está pasando, ver su comunicación, ver los datos en claro, ver todo tipo de información, ¿vale? Pero no comprometer ni sistemas ni aplicaciones web. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de este módulo? ¿Vale? Como he dicho, es un módulo que va a ser más corto en comparación con los dos módulos anteriores, ¿vale? Que digamos son la principal estructura, son los principales módulos de todo el curso. Bien, en este curso vamos a ver una serie de nociones básicas acerca de, pues bueno, cuáles son las vulnerabilidades en redes, en qué se basan, cuál es la problemática y cómo se explotan. Luego vamos a ver cómo se puede obtener tráfico, es decir, cómo podemos sencillamente estar en la red y obtener cuál es el tráfico que está en la misma red, lo cual nos va a permitir obtener cierta información. Normalmente este tipo de obtención de tráfico vais a ver que no es realmente interceptar una comunicación, sino sencillamente poner tu equipo en la red y ver qué está pasando por la red. ¿Vale? Lo explicaremos más en detalle un poquito más adelante. Bien, luego vamos a ver algunas pautas y algunos consejos a la hora de asegurar un sistema, como sería un sistema o un dispositivo encargado de la gestión de la red. Por ejemplo, un router o un switch. ¿Vale? Vais a ver que estos dispositivos, a la hora de hacer una auditoría de vulnerabilidades, se hace de la misma forma que hemos visto con sistemas, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta una serie de circunstancias y sobre todo una serie de protocolos que son muy comunes y donde se puede extraer bastante información. Luego vamos a ver cuáles son las técnicas para interceptar la comunicación en la red, es decir, cómo podemos ser capaces de meternos en la comunicación entre dos equipos y ver lo que se están enviando y tener la capacidad, por ejemplo, de alterarlo. Luego, cuáles son las técnicas para redireccionar o redirigir el tráfico de red? ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es cuando un usuario, por ejemplo, quiere acceder a Google, que en vez de acceder al Google legítimo, acceda a nuestro Google, es decir, una página falsa que habremos montado, y pues bueno, a través de lo cual podemos obtener sus credenciales, información, cualquier tipo de información del usuario. Luego, ataques contra clientes directamente y obtención de credenciales, ataques en redes IPv4, que son las más comunes. IPv6 lo nombraremos, pero no vamos a profundizar, ya que para que podáis hacer pruebas en redes IPv6 necesitáis tener un equipo con una IP en versión 6, hacer las pruebas contra un equipo en versión 6, etc. Entonces digamos que es una infraestructura algo más compleja. Luego, ¿qué son los ataques de denegación de servicio y cómo se podrían realizar? ¿Vale? Tanto de forma dirigida como de forma distribuida. Y luego, ¿qué son los ataques reflejados? ¿Vale? Esto normalmente es un tipo de ataque de denegación de servicio que cada vez se utiliza más, ya que permite desde un solo equipo ser capaz de generar muchísimo más tráfico del que generaríamos de forma normal. ¿Vale? Entonces, bien, esto va a ser más o menos, vamos a ver que luego tenemos algunas nociones sobre otras cosas y aspectos en otros tipos de técnicas, ¿vale? No solo tipos de técnicas para la interceptación y redirección, pero digamos que a grandes rasgos este va a ser el índice que va a seguir este módulo dedicado al hacking de redes.